Es la hora de reiniciar las transmisiones en directo desde la Iglesia Catedral Metropolitana de sus canales 7 y 3 de televisión. Pueblo Católico de Guatemala, Guatemala toda. Muy buenas tardes para ustedes. Nuestro saludo cordial al iniciar una nueva transmisión en directo, un nuevo servicio para el pueblo católico de Guatemala que mantiene fe en sus tradiciones, que mantiene fe en sus creencias y que mantiene esta fe inviolable del guatemalteco de corazón, de este guatemalteco que año con año, con fervor, presencia el paso de las procesiones, de los cortejos procesionales, o participa directamente de ellas a través de su participación en las hermandades de cargar las andas que portan, como en este caso, al Señor sepultado del Templo de la Recolección. Esta es la Hermandad de la Consagrada Imagen de Jesús Nazareno del Consuelo y Asociación de Cruzados del Santo Sepulcro del Templo de la Recolección. Hemos invitado para esta transmisión, para que nos acompañe, sobre todo con todos aquellos aspectos de carácter histórico, al licenciado y escritor Miguel Alfredo Álvarez Arévalo, director del Museo Nacional de Historia, quien con suma propiedad nos ilustrará un poco con respecto a lo que es esta tradición, a lo que es la historia de nuestros cortejos procesionales, de estas costumbres del guatemalteco. Cuando las andas que portan al Señor sepultado del Santo Sepulcro del Templo de la Recolección está arribando exactamente a lo que es la Sexta Avenida y Sexta Calle, al costado poniente del Palacio Nacional. Así que, buenas tardes al licenciado Álvarez Arévalo, y quizás debiéramos referirnos, licenciado Álvarez, a lo que ha sido la historia de los recoletos desde su presencia en Antigua Guatemala y luego su traslado para la ciudad capital de Guatemala. Sea bienvenido a esta transmisión. Queremos recordarles que el licenciado Miguel Álvarez Arévalo colabora semanalmente con los canales 7 y 3 en el programa Nuestro Mundo por la Mañana y su segmento Imágenes de Ayer. Sea bienvenido a esta transmisión. Muchas gracias, Edgar. Muy buenas tardes, pueblo de Guatemala. Para mí es mucho gusto estar ante ustedes y poder hablar acerca de la historia para poder así comprender más nuestras tradiciones. Vamos a hablar entonces lo que era el Colegio de Cristo Crucificado de Misioneros Apostólicos de Propaganda Fide. Así era el nombre que tuvo originalmente la recolección. Si ustedes recuerdan la antigua Guatemala y los que no la conocen, allá en la parte noroccidental de la ciudad se encuentra precisamente uno de los conjuntos más impresionantes que tiene la ciudad colonial, monumento de América y patrimonio de la humanidad. Son ruinas realmente imponentes e incluso parte de la identidad misma de la antigua era el arco toral de la recolección, el cual lo conocimos muchos. Lamentablemente el terremoto de 1976 lo destruyó. Pero vamos a indicar lo siguiente respecto a lo que eran los recoletos. Y fue allá, en el año de 1683, salieron del puerto de Veracruz, en el Virreinato de la Nueva España, 24 frailes recoletos. Se llamaban así porque ellos se dedicaban con sus prédicas a recolectar almas. Esa era su misión. Porque además observaban muy estrechamente una regla común. Aquellos 24 religiosos sirvieron enseguida a las misiones apostólicas de la Propaganda Fide, que se derramaron por toda la América hispana. El 21 de septiembre de 1685 vinieron a estas tierras de Guatemala únicamente dos, que fueron Fray Melchor López y Fray Antonio Margil de Jesús. La noticia se propagó dentro de la ciudad de Santiago de Guatemala y además fue muy importante porque dentro de los diferentes ámbitos sociales de esa ciudad de Santiago se comenzó a hablar mucho sobre las próximas prédicas religiosas que iban a haber y que iban a cimentar incluso más y a mejorar más los aspectos morales que habían dentro de la sociedad, esa sociedad colonial. Además de que sería la conversión de multitud de pecadores, especialmente de los infieles, de que nunca han faltado.
Y efectivamente predicaron con mucho entusiasmo por todo lo que era el reino de Guatemala. Fue tanta su prédica de que penetraron hasta Costa Rica, en la región que se llama Talamanca, así como en el Lacandón y en la Verapaz, y despertaron mucho entusiasmo en la necesidad de solicitar próximamente cómo establecer un colegio en estas tierras de Guatemala. Fue así como en el año de 1697 vinieron de Querétaro, también en el virreinato de la Nueva España, o sea, México, 4 recoletos más que completaron entonces el número de 6, los cuales se hospedaron en la casa que estaba enfrente del patio de los Laureles en el interior del Calvario. Eso es allá en la Antigua. El Calvario también muy ligado con las fiestas de la conmemoración de la resurrección, previo a la conmemoración de pasión y muerte del hermano Pedro, que tanto se dedicó también a propagar estos misterios de la religión, vivía en el Calvario. Mientras ellos hacían la solicitud para construir su casa y mientras esperaban una real cédula que desde luego no negaría el rey, efectivamente llegó aquella real cédula el 16 de julio de 1700 y se construyó el convento y la iglesia de una manera sencilla. Tenía el techo de paja. Se llevó a cabo la inauguración el 13 de junio de 1701, seguramente en honor al cumpleaños de Fray Antonio Margil de Jesús. Y quiero indicar la relación que hay entonces de los recoletos con Querétaro y Guatemala, especialmente con Guatemala, ya que en Querétaro, en dominios recoletos, se encuentra la imagen del Señor de Esquipulas, llevada desde esa época allá a Querétaro, y precisamente tiene su fiesta el 15 de enero, tal y como es en Guatemala. Es un dato que los guatemaltecos nos debe sentir muy satisfechos de ver cómo la devoción al Cristo crucificado de Esquipulas se encuentra en México, no solo en Chiapas ni Oaxaca, sino que también en Querétaro. Aquí, de acuerdo pues a los recoletos, sí podemos encontrarlo en otras ciudades mexicanas, incluso en algunas poblaciones del estado de Guanajuato. Ahora, en lo que se refiere a la posesión que tuvieron los recoletos allá en la Antigua, sabemos de que esa mañana salió una solemne procesión desde la catedral, donde llevaban al Santísimo Sacramento para colocarla en un humilde sagrario, en esa iglesia que se estaba improvisando. Luego tenemos que indicar de que ya los recoletos van a empezar a tener contacto con uno de los arquitectos más importantes que habían en ese momento en Guatemala, que fue don José de Porres, quien precisamente había construido ya varias obras, entre ellas el Hospital Santa Teresa, la monumental Catedral de la Antigua Guatemala, San Francisco y otras. Entonces, el 8 de septiembre de 1701, el padre provincial, Fray José González, bendijo y colocó la primera piedra de la iglesia. Y mientras se construía aquel edificio, el número de religiosos aumentaba cada día más. Se llevó a cabo el 16 de septiembre de 1702 la elección de oficios que recayeron en el guardián como guardián el venerable padre Margil. Ya en el año de 1708 se terminó la construcción de los claustros, las celdas, la enfermería, la farmacia, la sala de estudios, la biblioteca, mientras que la monumental iglesia se estrenó en el año de 1715 y se destruyó con los terremotos de 1717. Ahora quiero indicar que los trabajos de la construcción de este templo los inició, como les dije, José de Porres, pero él murió en el transcurso de la construcción, por lo cual la obra quedó a cargo de su hijo Diego de Porres. El año de 1717 se registran los terremotos que llamamos de San Miguel, que fueron el 29 de septiembre. Y le toca al mismo constructor que terminó la obra, que es Diego de Porres, volver a reconstruirlo. Los frailes del Colegio de Cristo Crucificado en Guatemala tuvieron a su cargo el cuidado de misiones en Costa Rica, en La Mosquitia, en Fantasma, en Chontales, en Jicaques y en otras regiones más, en Costa Rica, Nicaragua y Honduras. Y el Colegio de Guatemala fue la segunda fundación que hubo en la América hispana. Lamentablemente los terremotos de 1773 destruyeron ese monumental edificio. La fachada prácticamente cayó. Cuando nosotros vamos a la ruina nos impresiona ver que realmente la fachada se desplomó y tenemos unos bloques gigantescos. Pero conocemos cómo era la fachada de la catedral, de la Recolección, porque se conservaba, mejor dicho, una pintura que se llama La Fundación de la Recolección, donde aparecen los recoletos que vinieron originalmente a Guatemala.
ahí aparece con detalle cómo era esa construcción monumental. El cuadro se encontraba en la recolección de Guatemala a raíz de los terremotos y el traslado. Posteriormente, y hace algunos años, ese cuadro se trasladó a San Francisco el Grande, en la antigua Guatemala, de donde los depredadores de nuestro patrimonio cultural se lo llevaron no sabemos para dónde y se perdió ese valioso documento, del cual únicamente nos quedan fotografías. Ahora, ya en la nueva Guatemala de la Asunción, cuando se trasladaron los Recoletos, en esa iglesia trabajaron varios arquitectos de la época, como fueron Ramírez, Marcos Ibáñez, Pedro García Aguirre, de él se conserva un plano que está fechado de 1796, y de ese mismo plano se basó para la obra final Santiago Martín. Ahora, la inauguración del monumento grandioso que es la Recolección ya se llevó a cabo después de la independencia, ya en la época de Carrera. Y realmente en la Nueva Guatemala se convierte en una de las obras más grandiosas de lo que podemos decir nosotros que es el arte neoclásico. Muchas gracias, Miguel. No cabe duda que son datos sumamente importantes, interesantes, para que todos aprendamos un poco de nuestra historia. El país sin historia es un país sin personalidad. Guatemala tiene una historia impresionante, sobre todo en cuanto a lo religioso se refiere, a la imaginería. Ustedes pueden apreciar en estas procesiones estos cortejos procesionales tan impresionantes, como impresionantes son las santas que portan al Señor sepultado del Templo de la Recolección, en esta transmisión especial que realizan sus canales 7 y 3 de televisión. Queremos decirles a ustedes que es verdaderamente impresionante la presencia de la hermandad de la consagrada imagen de Jesús Nazareno del Consuelo y Asociación de Cruzados del Santo Sepulcro. Ustedes pueden apreciarlo, ya vienen las andas iluminadas y cargadas por hombres vestidos totalmente de negro, a pesar de que los miembros de la hermandad pues portan sus capas de color blanco y una cruz en sus espaldas. Aquí tienen ustedes en su plenitud, en su magnificencia, en toda su maravillosidad, la venerada imagen del Templo de la Recolección. Queremos referirnos un poco a lo que es la alegoría de las andas de la venerada imagen del Señor sepultado en esta procesión de Viernes Santo, 13 de abril de 1990. El título podríamos definirlo así: la creación no ha terminado. Y la base bíblica es la siguiente: en la creación: te pido, hijo mío, que mirando al cielo y a la tierra y a cuanto hay en ella, conozcas que de la nada hizo Dios todo esto, y también el género humano fue hecho así. Macabeos 7:28. Redención en la segunda creación, pues todos pecaron y a todos les falta la gloria de Dios, y son rehabilitados por pura gracia y bondad, mediante el rescate que se dio en Cristo Jesús. En su persona y con su sangre derramada, Dios quiso que tuviéramos el perdón del pecado mediante la fe. Santificación en la tercera creación. Así pues, cada vez que comen de este pan y beben de la copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que vuelva. Por tanto, si alguien come el pan y bebe de la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. El mensaje procesional podríamos resumirlo de la siguiente manera: en el principio de todo ya existe el Creador. No es el mundo, ni la materia, ni la naturaleza. Es alguien que hizo todo por decisión propia. El relato de la creación nos indica que el Altísimo construye un mundo por pasos, en una ceremonia ordenada, y que Él mismo puso al hombre y a la mujer como dueños de todo. Esta idea engrandece al hombre y a la mujer, ya que no son triste producto del azar, sino que responden a un plan divino. Y en efecto, a partir del sexto día, el Creador cede el paso en la creación del género humano. Y son ellos los que siguen modificando el universo por medio de sus manos, el cerebro y el corazón. Y mientras crean, se siguen formando a sí mismos.
Todo lo anterior, lejos de restarle méritos a Dios, lo ensalza, porque no hubo una sola creación. La creación no ha terminado. La creación empezada sigue su rumbo con la fuerza que Dios puso en ella. Solo una mente muy superior podía prever tal fenómeno. Sin embargo, esa creación empezó a vivir en pecado. La ley del Antiguo Testamento no bastó para salvarlos. Entonces surge la buena nueva. El Padre nos viene a salvar por medio de su Hijo. Él nos da la oportunidad de compartir su gloria y nos tiende la mano. Es así como la sangre de Cristo fue derramada para lavar nuestros pecados. He ahí una segunda creación o redención. Jesucristo se queda entre nosotros por medio de la Eucaristía, que es el centro y corazón de la vida de la Iglesia verdadera. Con esta común unión, mantenemos latentes las promesas de Cristo. Recordamos su entrega por nosotros y le llamamos para que vuelva. En la misa nuestra fe nos lleva a recibir como cuerpo y sangre de Cristo algo que todavía no parece serlo: pan y vino. El creyente entra en comunión con Cristo en la santificación, transformándose para pertenecer solo a Él. Esto constituye una tercera creación, el ser humano santo. El detalle del adorno, y para referirnos ya más directa y concretamente a él, al frente de las andas tenemos representada la creación del mundo. Rocas y arbustos nos recuerdan el Edén. En él algunos animales de las diferentes especies creadas, aves, mamíferos, reptiles, etc. Y entre ellos el género privilegiado, representado por Adán y Eva. Al centro del anda o de las andas se presenta la redención. Un campo rocoso nos recuerda el monte de la calavera. Luego aparece una cruz, símbolo de la redención del género humano, bañada con la sangre de Cristo que lava nuestros pecados para permitirnos seguirle a Él hasta la eternidad. En la parte final tenemos representada la santificación. La Eucaristía, parte central de nuestra misa, aparece sostenida entre las nubes, una custodia en la cual está el cuerpo de Jesús sacramentado en la hostia consagrada. Complementan el adorno ángeles con vestiduras blancas, llevando en sus manos las especies como lo son el pan y el vino. Todo el adorno representa en general como la creación no ha terminado, sino que nos invita a seguir a Cristo hasta santificarnos con Él. La procesión del Templo de la Recolección está llegando en este momento frente al Palacio Arzobispal. Les recordamos que esta es una transmisión en directa, un servicio más de sus canales 7 y 3 de televisión. Y en esta oportunidad, sumamente satisfechos, complacidos de poder llevar esta transmisión de cómo se vive la Semana Santa en nuestra ciudad capital al resto de la República. A través de nuestras repetidoras, ustedes ahora en todo el país tienen la oportunidad de presenciar la magnificencia de estos cortejos procesionales que recorren las principales calles y avenidas de nuestra metrópoli. Pero nuestra transmisión no se queda dentro de nuestras fronteras, trasciende las mismas y va a países como Honduras y El Salvador, hermanos países vecinos centroamericanos, y a la parte sur de nuestros hermanos mexicanos, al país de México. Aquí tienen ustedes en toda su plenitud al Señor sepultado del Templo de la Recolección. Algo sobre esta imagen, Miguel. Una obra maravillosa realmente, pero me voy a permitir dar algunos aspectos para poder comprenderla más. La imagen del Cristo yacente forma parte del conjunto de esculturas de pasión. Con esta representación iconográfica se concluye con el desarrollo de la pasión y la muerte de Jesús, la que se inicia con la entrada triunfal del Mesías a Jerusalén. Oportunamente se va repitiendo el proceso evangélico, que en el caso de España se le llama pasos, es decir, a las distintas narraciones del juicio y de la muerte del Señor.
de una manera a veces teatral, y se hace para esto uso de la escultura. En Guatemala es muy frecuente que tengamos al Señor en el momento de su flagelación, el exe homo. Muchas gracias, Miguel. En estos momentos, amigos televidentes, pueblo católico de Guatemala, Su Excelencia Reverendísima Monseñor Próspero Penados del Barrio, arzobispo metropolitano, va a dirigirse a la concurrencia y sobre todo a las personas que participan en esta solemne procesión del Templo de la Recolección. La muerte de Jesús, muerte que después se convirtió en gloriosa resurrección. Jesús pasó por la humillación, pasó por el fracaso antes de llegar al triunfo definitivo. Jesús sufrió y murió con esperanza. Tenemos en él un ejemplo de cómo los cristianos que hemos heredado esa fe, debemos también sufrir, debemos luchar y trabajar con amor y con esperanza. Imágenes que circulan por la capital de Guatemala, bellísimas imágenes de los nazarenos, como la que tenemos enfrente, Jesús yacente, son para nosotros una llamada a nuestra conciencia de cristianos. Jesús murió una sola vez por nosotros, pero hermanos, cuando no nos aplicamos los méritos de su pasión, estamos de nuevo crucificando a Jesús en nuestros hermanos y también dentro de nosotros mismos. Las imágenes son signos que cuestionan nuestra conciencia de cristianos. Las imágenes son medios que nos deben llevar a la realidad que representan. Esa imagen bellísima de Jesús yacente tiene que llevarnos al Jesús del Evangelio, al Jesús de la historia, a ese Jesús que murió hace muchos años por nosotros y que nos dejó un testamento de amor. Ámense unos a otros como yo les he amado a ustedes. Yo se los mando, ámense unos a otros. Este debe ser el distintivo por el cual les conozcan los hombres en que se aman unos a otros. Cabe aquí una pregunta, hermanos, el día de hoy que conmemoramos la muerte de Jesús. ¿Por qué todavía no vivimos el espíritu de Jesús? ¿Por qué no giramos en la órbita del amor? Si nosotros queremos cambiar a nuestro país en una sociedad ordenada, justa y armoniosa, es indispensable que vivamos en el amor de hermanos. Es indispensable que vivamos participando en nuestras alegrías y tristezas con los demás, viviendo en comunión. Y nos preguntamos nosotros hoy, después de tantos años de cristianismo, ¿por qué no hay paz en Guatemala? Un país que se llama cristiano, heredero de la doctrina de Jesús, que es una doctrina de amor. ¿Por qué se tortura en Guatemala? ¿Por qué se secuestra en Guatemala? ¿Por qué aparecen cadáveres de hermanos tirados por las carreteras? ¿Por qué hay más de 5,000 viudas campesinas indígenas? ¿Por qué hay más de 100,000 huérfanos? ¿Por qué hay más de 20,000 refugiados hermanos nuestros indígenas en Chiapas? El Papa vendrá a México el próximo mes de mayo y tendrá una palabra de consuelo y de amor para nuestros hermanos desterrados en Chiapas. Él visitará San Cristóbal y sobre todo Tuxtla Gutiérrez, la capital de Chiapas. Los obispos de Guatemala estamos invitados para acompañar al Papa y para darle cuenta de la situación precisamente de los refugiados. ¿Por qué hay en Guatemala tanta violencia, tanta inseguridad de vida? Porque nos hemos olvidado de ese gesto de amor de Jesucristo. Esa imagen bellísima, esa imagen yacente de Jesús
Es una invitación a la meditación, a la reflexión, para que nos preguntemos cuál es la respuesta que he dado a Jesús. Ya no es tiempo, hermanos, de que nos lamentemos, es tiempo de que pensemos qué puedo hacer yo por mejorar a Guatemala. Guatemala no se mejorará con violencia. La violencia no es ni humana ni cristiana. Guatemala se mejorará cuando vivamos en el amor. Guatemala no se mejorará con la fuerza de las armas, todo lo contrario. Entonces preguntémonos qué significa para mí la muerte de Jesús. Y también a Jesús lo acompañó una mujer a quien Él escogió para que fuera su madre para venir al mundo, María. Pidamos a María, como abogada que es, como madre nuestra, que le presente a Jesús esta súplica, que nosotros guatemaltecos sepamos responder a ese gesto de amor de Él que se sacrificó, que murió y sobre todo que resucitó por nosotros. Hermanos, suframos, trabajemos, luchemos con esperanza, con amor como Jesús, para que estos sufrimientos que estamos padeciendo se conviertan un día en gloriosa resurrección como la de Jesús. Hemos escuchado las palabras impresionantes realmente de Monseñor Próspero Penado del Barrio, arzobispo metropolitano de Guatemala, donde realmente hace un llamado a la conciencia de los guatemaltecos. He aquí la bendición. Santo descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe para siempre. Amén. Acto seguido, el coro interpretará el canto Perdona a tu pueblo, Señor, y se ruega a los presentes responder a dicho canto. 2, 3, 4. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Nueces eternamente enojado. Nueces eternamente enojado. Perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Por tus profundas llagas crueles, por tus saliva y por tus hieres, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Muchas gracias. Suena el timbre. Ha concluido este cántico especial y las santas han vuelto a movilizarse. Los miembros de la hermandad, en un turno especial, en un turno de honor, portan ahora a estas santas y al Cristo yacente del Templo de la Recolección para continuar su paso de norte a sur, aquí sobre la séptima avenida entre sexta y octava calles de la zona 1 de la zona central. No se puede avanzar,
Vamos a referirnos un poco más a lo que nos hablaba Miguel Álvarez Arévalo en el momento en que escuchábamos las palabras de Monseñor Próspero, penador del barrio, o antes de que se produjeran las mismas. Sí, indicábamos la importancia que tiene en la iconografía religiosa la representación del Señor sepultado, porque forma parte de todo un ciclo, de que es la pasión y prácticamente quien culmina es la imagen del yacente, porque ahí termina el proceso para continuar luego ya con otra fase que será la resurrección. Ahora, es muy importante señalar la importancia social que tuvieron estas imágenes como la siguen teniendo en la actualidad, ya que en el siglo XVI y especialmente en la época post-tridentina sirven de una manera de evangelización, una manera de motivación espiritual. Existían las procesiones del Santo Entierro, las que eran para motivar y recordar aquel entierro del Señor que sucedió, ya va a ser cerca de 2000 años. En Guatemala tenemos señores sepultados muy antiguos, como vamos a seguir refiriéndonos a lo largo de esta transmisión. Dentro de los más antiguos tenemos el de San Francisco y el de Santo Domingo, pero dentro de lo que se refiere al efecto del barroquismo en Guatemala, tenemos que mencionar al señor yacente de la Recolección, aunque se le atribuye a un escultor del siglo XIX, que se le puede llamar Juan Lanuza o Ganuza. Creemos nosotros que es una imagen anterior, ya que tiene marcados efectos del barroquismo de mediados del siglo XVIII, es decir, efectos realmente teatrales y conmovedores. Podemos ver la expresión del señor yacente, el cuerpo, con una anatomía perfecta. Y a esto debemos de señalar de que fue confeccionado también para un rito muy antiguo, que es el de ser crucificado, para luego hacer el acto del descendimiento, por lo cual le podemos ver los gonces en los brazos. Pero sí podemos indicar que representa una de las obras más espléndidas de este tema iconográfico, o sea, el Señor sepultado, dentro del arte guatemalteco. Dentro de la devoción guatemalteca es realmente muy querido y a nosotros nos satisface mucho ver cómo esta procesión se ha superado. Realmente goza de la devoción y del amor del pueblo de Guatemala. Aunque ya existía hace ya cerca de 50 o 60 años, creo de que se debe al padre Fray Miguel Murcia, quien en la década de los 50 le dio un impulso extraordinario a esta procesión, llegando realmente a las dimensiones que tiene en la actualidad. Gran parte de la obra del padre Murcia va a ser impulsar la procesión, confeccionar las andas realmente bellísimas, y en lo que se refiere a la música sacra de Semana Santa, el padre Murcia también ha formado un papel muy valioso, ya que la marcha que escuchamos en este momento, Sudor de Sangre, la marcha oficial de la hermandad del Señor yacente de la Recolección, es algo sublime y es un aporte que ha dado el padre Murcia a la música fúnebre en Guatemala, realmente sensible e inspirada en la belleza de este Cristo de la Recolección, una obra realmente maravillosa, que yo sí me atrevo a decir de que es una obra de mediados del siglo XVIII, dada todas las características escultóricas que demuestra. Le vamos a pasar los micrófonos a Edgar Gudiel, porque creo que nos tiene más información. Así es, queremos, queridos amigos, recordar a ustedes que este es un servicio especial más de sus canales 7 y 3, ahora sirviendo a toda la República, lo cual nos llena de júbilo, nos llena de satisfacción, sobre todo en esta clase de transmisiones que creemos nosotros de una u otra manera sirven para unificar más a la familia guatemalteca. Sabemos que son muchísimos, pero muchísimos los hogares donde están presenciando la magnificencia de este cortejo procesional del Templo de la Recolección. Y esto nos llena de gran satisfacción. De verdad lo decimos con cariño y lo decimos reconociendo el esfuerzo de nuestros técnicos que no han puesto ninguna dificultad para que esta transmisión llegue en la forma clara en que está llegando hasta sus hogares. Esta es entonces una transmisión de sus canales 7 y 3 desde el propio frente de Catedral Metropolitana y Palacio Arzobispal, para llevar a ustedes el punto de convergencia más
específico donde se reúnen miles y miles de devotos católicos, de mujeres piadosas, para presenciar el paso de los cortejos procesionales. Les recordamos a ustedes que esta es la segunda parte de las transmisiones de este día, Viernes Santo, 13 de abril de 1990. Pues nuestras transmisiones se iniciaron a las 11:30 con el paso del cortejo procesional de Jesús Nazareno del Templo de la Merced. Ahora tienen ustedes ante sí a lo que es el Cristo yacente del Templo de la Recolección. Luego continuaremos con nuestra transmisión, algunos pasajes bíblicos especiales que siempre ofrecemos a ustedes en estas transmisiones dedicadas específicamente a la Semana Mayor, a los días santos, y luego volveremos para transmitir también el paso de los cortejos procesionales del Templo de Nuestra Señora de los Remedios, el Calvario, y del Templo de Santo Domingo, el Cristo del Amor. Pero continuamos con esta transmisión, así que tenemos... Por ejemplo, estábamos conversando con el licenciado Miguel Álvarez Arévalo antes de iniciar esta segunda parte de nuestra transmisión con respecto a que se han ido perdiendo algunas características especiales de lo que es la conmemoración de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Antiguamente, pues nosotros recordamos en los años de nuestra niñez, no se nos dejaba ni proferir gritos, mucho menos un insulto. Se nos vestía pues en forma muy especial para poder asistir al presenciar el paso de las procesiones o para participar directamente en ellas. Hoy pues esta costumbre únicamente ha quedado para las hermandades, para las asociaciones, porque muchas personas ya no guardan aquel respeto y aquel fervor. Creemos que esto tal vez, Miguel, forma parte de la confusión que en determinado momento prevalece o priva dentro de nuestras generaciones actuales. Pero creemos que esto forma parte de nuestras tradiciones y debemos respetarlas, debemos manifestar nuestra devoción, nuestra fe, nuestras creencias especiales en ellas. Claro, realmente estamos viviendo una época muy confusa donde hay pérdida de valores. Fíjense que yo quisiera más o menos indicar cómo era hace 100 años la Semana Santa. Yo recuerdo mi infancia también. Hace algunos años pues realmente no se concebía en Guatemala muchas cosas que ahora las vemos. Pero decía don Jesús Fernández Concha, quien escribía en la Semana Católica, que era un medio social muy importante, allá en 1897, todavía hay fe en Guatemala. Gracias a Dios que ahorita en el 90 todavía la hay, y esperemos que la siga habiendo para tener Semana Santa como la que estamos teniendo. Y dice don Fernández Concha, nos decíamos, sobre todo el Viernes Santo, al contemplar que ni un carruaje, que ni un carro vino a interrumpir aquel silencio majestuoso que se impone, no por la fuerza, no por la súplica, sino por un acto libérrimo de opinión pública. Los siglos de fe no desdeñarían en un día como aquel a Guatemala cubierta de luto y entregada por entero, en absoluto, a las demostraciones religiosas en honor y recuerdo del sacrificio del Calvario. Esto se comentó hace 100 años. Pero ahora hay pérdida de valores, todavía hay personas que tienen una fe profunda, y gran parte de esto lo notamos nosotros con las hermandades. Ahorita estamos viendo el paso de la bellísima Soledad de la Iglesia de la Recolección, que es realmente una obra maravillosa. Demuestra el dolor de Nuestra Señora cuando había enterrado a su hijo amado, al unigénito. Podemos ver el dolor de la madre, su ceño fruncido, sus manos entrelazadas. Es una obra anónima, la podemos situar en el siglo XVIII, aunque hace algunos años fue restaurada. Ahora, quiero comentar que hay algo muy famoso en la Recolección y que en Guatemala es Vox Populi. Se dice en Guatemala siempre quién es las imágenes así hermosas y bellas que hay, y precisamente Santa María Magdalena de la Recolección es famosa por su belleza. Realmente lo es una obra maravillosa, y aquí le queremos brindar un homenaje a uno de los grandes maestros de nuestro siglo, como lo fue don Huberto Solís, quien vivía a muy poquitas cuadras de la Recolección y a quien se le debe realmente la Magdalena de la Recolección. Ahí pueden ver el paso monumental de la Soledad con ese manto negro bordado en hilo de oro, una técnica sevillana muy característica en la Guatemala.
Y podemos ver entonces algo también muy importante que nos recuerda las procesiones sevillanas, el palio. Y en Guatemala el palio fue muy frecuente antiguamente. Para continuar con esta descripción, le voy a ceder el micrófono a Edgar Gudiel, que lo va a hacer magistralmente. Muchas gracias, Miguel. En efecto, pudimos ver los rostros también, no solo de la Virgen de la Soledad, sino también de las mujeres que con rostro adusto están cargando las andas que portan a la bellísima imagen de esta Virgen, cuyo rostro está pletórico de dolor. Se palpa en su gesto el dolor por la muerte de su hijo, por la crucifixión del hijo que vino al mundo para redimirnos del pecado. A tantos años de distancia, los pueblos, los hombres, los seres humanos, seguimos pecando. Y en un mundo convulso, en un mundo confuso, como el que nos ha correspondido vivir en esta generación, nos enfrentamos unos a otros, nos enfrentamos no como seres humanos, no atendiendo a aquellos mensajes de amor, de paz, de comprensión que el Mesías trajo al mundo y vino a redimirnos a través del mismo, sino que lo olvidamos a cada instante y nos convertimos como en una especie de fieras. Monseñor Próspero Penados del Barrio, en una locución muy especial, distinta a la de años anteriores, se refería precisamente a eso, a la violencia que prevalece en el mundo, porque Guatemala no es solamente la típica estampa de la violencia, sino que es parte de esa estampa. Lamentablemente los hombres como que ya no quisiésemos comprendernos los unos con los otros, y esto destruye nuestra devoción, destruye nuestras creencias, destruye realmente lo más hermoso que debemos llevar en el alma, cuál es el pensamiento de que cada día debemos ser mejores para servir a nuestros semejantes, para entregarnos por entero al servicio de aquellos que no tienen, de aquellos que todo lo necesitan y de aquellos que algo desean y que jamás lo han visto. Pero la fe del pueblo se mantiene, Miguel, y eso es importante. Son miles y miles de personas. Recordamos que ya son tantos años de transmitir estos cortejos procesionales, y para no irnos tan lejos, tan a la historia o años A, pues en 1989, es decir, hace exactamente un año y algunos días, pues no creo yo que la cantidad de personas, como ustedes pueden apreciarlo en este momento, haya sido tan inmensa como en esta oportunidad. Las calles de Guatemala, sobre todo al paso de los cortejos procesionales, están totalmente abarrotadas. Una policromía especial es la que ustedes pueden apreciar en estas tomas excelentes de nuestro equipo de camarógrafos, bajo experta dirección, la unidad móvil de Televisiete, que conjuntamente con Canal 3 realiza esta transmisión y origina esta transmisión para ustedes, ubicada en un punto estratégico, de manera que podemos trasladar a través de la elocuencia de nuestras cámaras todo lo que aquí está ocurriendo, todo lo que aquí está sucediendo. Queridos amigos, creo que ha llegado el momento de despedir esta primera parte de la segunda parte, podríamos llamarle un literal B de la segunda parte, o literal A de la segunda parte de esta transmisión, la cual se inició, como repetimos, hoy a las 11:30 de la mañana con el paso de Jesús Nazareno de la Merced. Hemos cumplido con la transmisión del paso frente a Catedral del Cristo Yacente del Templo de la Recolección. Luego volveremos dentro de algunos minutos con la procesión de la iglesia o del templo de Nuestra Señora de los Remedios, el Calvario, e inmediatamente después con el cortejo procesional del templo de Santo Domingo, cuyas andas portarán al Cristo del Amor.